Días. El día de hoy vamos a comentar. Muy buenos días. El día de hoy vamos a comenzar a comentar un paper que fue publicado en la revista RCNA, en la revista Radiographics. El paper fue publicado en febrero 11 del 2022. El nombre del paper es variantes normales de la región oral y maxilofacial, mímicas y trampas. Los departamentos de radiologías que estuvieron implicados en la elaboración de este paper fue la Facultad de Odontología de la Universidad de Nihon en Japón y el Departamento de Radiología, Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello y Oncología Radioterapia del Centro Médico de Boston, la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, Massachusetts. Bueno, como introducción, dada la amplia variedad de la anatomía normal en la región oral y maxilofacial, es esencial una comprensión profunda de las variantes normales que se encuentran comúnmente en esta región, para evitar así las interpretaciones erróneas en cuanto a imágenes y que conlleven a unas intervenciones innecesarias. En este artículo se hace revisión de los hallazgos de imágenes de varias variantes normales en la región oral y maxilofacial que pueden llegar a confundir a los radiólogos, y la idea pues es reconocer la imagen y desarrollar en la medida de lo posible un diagnóstico diferencial. En este artículo vamos a dividirlo en 5 categorías: las variantes normales del maxilar, las variantes normales de la mandíbula, de los dientes, las variantes normales de la articulación temporomandibular y algunas trampas e imágenes orales y maxilofaciales. En cuanto a las variantes normales del maxilar, recordar que el maxilar está compuesto por el cuerpo del maxilar y 4 procesos. Entre ellos está el proceso frontal, el proceso cigomático, el proceso palatino, que lo vamos a ver mejor en un corte sagital, y el proceso alveolar. Recordar que el cuerpo maxilar contiene el seno maxilar y la cavidad sinusal más grande. Continuando hablando de las variantes normales del seno maxilar, tenemos la primera variante, que es un seno maxilar grande. Tenemos que un seno maxilar grande se divide como tal en 4 tipos según las características de cada uno. Tenemos el receso palatino. Tenemos que este receso palatino se extiende inferomedialmente hacia paladar duro y hacia la línea media, y la frecuencia de aparición es aproximadamente del 11.6%, perdón. Tenemos el receso infraorbitario. Vemos que se proyecta hacia anteriormente a lo largo del techo del maxilar y por lo general medial al canal infraorbitario. La frecuencia de aparición es del 2.1%. Tenemos que los recesos infraorbitarios deben de diferenciarse de las celdillas de Haller. Recordar que las celdillas de Haller normalmente las tenemos a nivel infraorbitario, a nivel de la cara anterior infraorbitario. En cuanto al receso alveolar, tenemos que es un receso del seno maxilar que se extiende hacia el proceso alveolar y su frecuencia es del 18.8%. Está íntimamente relacionado con las raíces de los dientes, específicamente la región premolar y molar, y se observa mayormente en pacientes edéntulos. Y finalmente tenemos el receso cigomático. Tenemos que este receso cigomático es un receso del seno maxilar que se extiende por la eminencia malar o hacia el cuerpo cigomático, y es posible que sea necesario diferenciarlo del receso cigomático de un neumatocele infratemporal que surge del seno maxilar. Esto en cuanto a la variante normal del seno maxilar, específicamente del seno maxilar grande. Aquí tenemos una pantomografía en la imagen A, donde evidenciamos, esto es de una mujer de 63 años que muestra una imagen
radiolúcida en el lado derecho del maxilar superior. A esta paciente se le hizo una tomografía donde se evidencia a nivel coronal un quiste maxilar posoperatorio en el lado derecho del maxilar superior. Aquí tenemos otra paciente. Otro paciente es un paciente de 30 años, donde se evidencia una imagen radiolúcida ovalada en el lado derecho del maxilar derecho, y se le realizó una tomografía donde en una reconstrucción coronal vemos que no es un quiste del seno maxilar, sino un receso alveolar que se extiende hasta el piso de la cavidad nasal. Continuando con las variantes normales del seno maxilar, tenemos ahora la hipoplasia del seno maxilar. Tenemos que la hipoplasia del seno maxilar es una entidad relativamente rara con una incidencia aproximadamente entre el 1.7 al 10.4%. A menudo ocurre en forma bilateral y aumenta el riesgo de dañar la pared medial de la órbita durante la cirugía endoscópica. Aquí tenemos algunas de las causas congénitas de la hipoplasia del seno maxilar y algunas de las causas de hipoplasia del seno maxilar de causas adquiridas. Tenemos que la hipoplasia del seno maxilar se manifiesta con hallazgos de imágenes similares a los de la telectasia maxilar y a los de la obstrucción asociada con el síndrome del seno silente, que es el que vamos a ver a continuación. Esto es una imagen de un paciente con un síndrome de seno silente. Recordar que el síndrome del seno silente es una condición asintomática caracterizada por enoftalmos y una simetría facial causada por una atelectasia del seno maxilar. El rasgo de imagen más característico en el síndrome del seno silente es la retracción hacia el interior de las paredes del seno de la luz con una disminución del volumen del seno afectado. En esta imagen lo que vemos es una tomografía. Estos son dos pacientes diferentes. En la imagen de la derecha vemos una tomografía en reconstrucción coronal, volumen óseo, donde vemos un seno maxilar derecho que es menor en comparación con el seno maxilar izquierdo, y esto estaría en relación con una hipoplasia del seno maxilar. En la imagen de la izquierda vemos una imagen coronal por tomografía que muestra un síndrome del seno silente en un hombre de 45 años. Vemos que el seno maxilar izquierdo está pequeño en comparación con el derecho, y vemos aparte una disminución o un aumento del volumen orbitario izquierdo y un enoftalmos izquierdo. Vemos que se encuentran unas líneas discontinuas donde pasa por el piso de la órbita derecha, y vemos que esta línea discontinua está por encima del piso orbitario izquierdo en relación con una síndrome del seno silente. Continuando con las variantes normales del seno maxilar, tenemos la protrusión del nervio infraorbitario. La protrusión del nervio infraorbitario es una condición en la que el nervio sobresale en el seno maxilar y su frecuencia va entre el 10.8% al 27%. Recordar que el nervio infraorbitario discurre por el canal infraorbitario situado en la pared infraorbitaria del seno maxilar. La longitud entre la protrusión del nervio infraorbitario y la pared del seno maxilar se ha informado que es de unos 4 milímetros aproximadamente. Dado que la protrusión del nervio infraorbitario en el seno maxilar aumenta el riesgo de lesión del nervio durante la cirugía del seno maxilar, es importante evaluar el curso del nervio infraorbitario en la tomografía. Esta es una imagen de un paciente masculino de 29 años que muestra el nervio infraorbitario bilateral que sobresale hacia abajo desde la pared superior del seno maxilar. Protrusión del nervio infraorbitario en esta tomografía. Continuando con las variantes normales del seno maxilar, encontramos el torus palatino. Tenemos que el torus palatino es una variante normal, común,
una esostosis del paladar duro que su incidencia está entre el 0.9% a un 61.7% y es mucho más común en mujeres. El torus palatino aparece durante la pubertad y crece lentamente hasta que el paciente alcanza la edad adulta, con la posibilidad de que el crecimiento continúe hasta la séptima década de la vida. El tratamiento del torus palatino generalmente no es necesario, pero es posible que se requiera una extirpación quirúrgica antes de hacer algún tipo de ortodoncia a nivel del maxilar. En esta imagen vemos una reconstrucción coronal en una mujer de 72 años que muestra un torus palatino en la línea media del paladar duro. Continuando con las variantes del seno maxilar, tenemos el conducto nasopalatino que se origina en los forámenes de la cavidad nasal, tanto izquierda como derecha, y discurre hacia el agujero nasopalatino con una abertura situada en la línea media a nivel del maxilar. También se denomina canal incisivo y suele expandirse con la edad y puede ser necesario diferenciarlo de un quiste del conducto nasopalatino. La medida no puede ser superior, para pensar en un conducto nasopalatino normal, no puede ser superior a 6 milímetros. Si es superior a 6 milímetros, había que pensar en un quiste del conducto nasopalatino. Aquí vemos una imagen de una paciente de 84 años que muestra un conducto nasopalatino agrandado. Y aquí observamos otra paciente, una paciente de 31 años, que muestra un quiste del conducto nasopalatino. Aquí en el corte, en la reconstrucción sagital, vemos cómo hay una diferencia de diámetro a nivel medio en comparación con el conducto a nivel proximal. Recordar que se ha informado que el carcinoma de células escamosas podría desarrollarse en el epitelio de revestimiento de un quiste del conducto nasopalatino. Por lo tanto, es importante hacer una diferenciación entre el conducto nasopalatino agrandado y un quiste del conducto nasopalatino. En cuanto a las variantes normales de la mandíbula, encontramos el torus mandibular. El torus mandibular es un crecimiento óseo a lo largo de la superficie interna de la mandíbula que se presenta con una frecuencia que va desde el 0.8 a un 64%, con un ligero predominio hacia el sexo masculino. Se cree que se cree que esto se produce por el resultado de tensiones locales y no se debe a las influencias genéticas. El tratamiento del torus mandibular suele ser innecesario, pero puede ser necesaria su extirpación quirúrgica antes de la fabricación de una prótesis mandibular. Aquí vemos una tomografía axial en un hombre de 74 años, donde vemos un torus mandibular. Se muestra una proliferación ósea sobre la cara interna del cuerpo mandibular, sobre el hueso cortical de la mandíbula. Continuando con las variantes normales de la mandíbula, tenemos el canal mandibular bífido, que es una variante normal del canal mandibular con una hendidura en dos partes o ramas y se presenta en aproximadamente en un 15 a un 64%. Esta condición se puede generar dificultades al administrar la anestesia mandibular, al extraer los terceros molares y al colocar implantes y realizar cirugías en la mandíbula. Vemos que existen 5 tipos. Tenemos el canal mandibular bífido anterior, en el cual el canal accesorio se separa del canal principal en la región de la rama mandibular
y también tenemos el canal anterior, pero el canal accesorio va o se extiende hasta la región del segundo molar. Tenemos un canal mandibular bífido de tipo bucolingual. El canal accesorio se divide ya sea hacia la región bucal o hacia la región lingual. Tenemos otro tipo que es el conducto dental. Tenemos que el extremo del conducto accesorio alcanza el ápice de la raíz del primero, segundo o tercer molar. Tenemos el canal mandibular bífido de tipo retromaleolar, donde el canal accesorio se extiende hasta la región retromolar. Y el otro subtipo, el canal trífido, es una combinación del canal retromolar y el canal anterior. Aquí observamos una tomografía en sección transversa oblicua en una mujer de 36 años con un conducto anterior sin confluencia, donde se muestra el conducto mandibular principal y el conducto mandibular accesorio. Este sería, como lo dije anteriormente, un conducto mandibular bífido de tipo conducto anterior. Aquí, pues, en el corte, en la reconstrucción coronal. Otra variante normal a nivel de la mandíbula es la cavidad ósea estática. La cavidad ósea estática o cavidad ósea de Stepney es un defecto cortical cerca del ángulo de la mandíbula que se observa comúnmente en pacientes entre 50 y 60 años con un predominio masculino. Se observa una cavidad ósea estática debajo del canal mandibular y ligeramente por encima del borde inferior de la mandíbula. Vemos que el contenido de este cavidad ósea estática incluye la grasa, tejido conectivo, tejido linfático, músculo, vasos o tejido de glándulas salivales. Aquí observamos una tomografía axial y una resonancia en un hombre de 58 años con una cavidad ósea estática, donde se muestra una invaginación de la grasa en el hueso y vemos que existe un defecto cortical que lo podríamos decir que está bien delimitado. Y en la imagen inferior vemos una tomografía y una resonancia en T1 también de un paciente masculino de 43 años que muestra un quiste dentígero en la mandíbula que muestra una intensidad de señal alta en T1 debido al contenido proteináceo. Aquí, como ustedes lo pueden ver, en la cavidad ósea estática, la cortical se encuentra con invaginación y aquí vemos la cortical respetada para hacer la diferencia con el quiste dentígero. En cuanto a variantes normales de la mandíbula, tenemos también que es importante reconocer los cambios relacionados con la edad. El conocimiento del cambio de intensidad de señal de la médula ósea relacionada con la edad en la resonancia es crucial para identificar anomalías de la médula ósea focales o difusas. Un recién nacido solo tiene médula ósea roja en la mandíbula al nacer, lo que da como resultado una intensidad de señal completamente baja en imágenes ponderadas en T1. Con la edad, la conversión de la médula roja en médula amarilla comienza desde la región anterior hasta la región premolar o molar, posteriormente al ángulo mandibular, a la rama de la mandíbula y a las regiones del cóndilo mandibular en este orden. No se reconoce médula roja en el cuerpo mandibular normal en individuos mayores a 30 años. Aquí observamos una imágenes en resonancias de una ponderación STIR en una niña de 12 años que muestra una médula ósea mandibular una intensidad aumentada en STIR. Esto es porque está por la médula roja en edad pediátrica.
Y en comparación, una imagen en STIR en una mujer de 81 años que muestra una médula ósea normal en comparación entre la pediátrica y el adulto. En cuanto a las variantes normales de los dientes, recordar que la infección dental puede causar enfermedades graves como infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares, pueden ser factores de riesgo para infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares, por lo cual el control de infecciones en la cavidad oral es fundamental. Dentro de las variantes normales tenemos la hipercementosis y la enostosis. La hipercementosis es una variante normal definida como un depósito excesivo de cemento en las raíces de los dientes y la frecuencia de hipercementosis va desde un 1.3 a un 2.4% y no hay diferencia entre género. La hipercementosis a menudo ocurre en varios dientes. En cuanto a la enostosis, tenemos que es lo mismo que una lo que llaman isla de hueso denso, y es una variante normal definida como una lesión radiopaca intraósea localizada que no es una secuela de una infección o de una enfermedad sistémica. La frecuencia de aparición de enostosis va desde un 3.2% a un 9.7% y hay un predominio hacia el sexo femenino. La enostosis a menudo ocurre cerca del ápice de la raíz y no hay cambios en el tamaño ni ningún potencial maligno. Hay que hacer esa aclaración y es esencial distinguir entre las variantes normales alrededor del ápice del diente de la raíz de las condiciones patológicas verdaderas, como vamos a ver a continuación, como la displasia del cemento óseo y el cementoblastoma. Aquí observamos una imagen, una radiografía de sección transversa oblicua en una mujer de 55 años que muestra una hipercementosis. Vemos que está comprometiendo el ápice de los dientes y que no vemos ninguna imagen radiolúcida alrededor. Al igual, esta imagen, la hipercementosis, es muy similar a la enostosis, pero la diferencia es que la enostosis vamos a encontrar la enostosis va a comprometer la cortical y también va a estar alrededor de los ápices de la raíz de los dientes. En cuanto a la imagen C, esta que estamos viendo a continuación, es una radiografía en sección transversa oblicua en una mujer de 65 años que muestra una displasia cemento ósea. Importante ver de pronto que aquí vemos una imagen radiolúcida alrededor y que no compromete las raíces de los dientes. Mientras que en esta imagen, esta es de una radiografía obliqua en un adolescente de 14 años, donde se muestra un cementoblastoma. En este cementoblastoma vemos que sí compromete la raíz de los dientes, pero a diferencia de las anteriores, tiene también imágenes radiolúcidas alrededor. Aquí vemos una diferencia entre estas cuatro lesiones, la hipercementosis y la enostosis. Recordar que la hipercementosis, como lo estamos viendo acá, continúa sobre la raíz de los dientes y no tiene ninguna línea radiolúcida, como si lo tiene la displasia cemento ósea y como si lo tiene el cementoblastoma. En cuanto a la enostosis, como lo dije anteriormente, lo importante es que se continúa con la cortical del hueso. La displasia cemento ósea no compromete la raíz de los dientes y si tiene una imágenes radiolúcidas alrededor, no compromete tampoco la cortical de los huesos. Mientras que el cementoblastoma sí compromete la raíz de los dientes, sí tiene imágenes radiolúcidas alrededor y también hace diferencia porque no compromete la cortical de los huesos. En cuanto a la variante normal de los dientes, tenemos el conducto radicular en forma de C. Tenemos que el conducto radicular en forma de C se define como un conducto, como su nombre lo dice, en forma de C, en una sección transversa, en una sección axial. Y la frecuencia va de un 2.7% a un 45% y es común entre los asiáticos orientales y no tiene ninguna diferencia en cuanto a género. La mayoría de los conductos radiculares en forma de C
se producen, como lo vemos en esta imagen, a nivel de los segundos molares mandibulares y a menudo también afecta la contralateral, es decir, es bilateral. Debido a la complejidad de su estructura, un conducto radicular en forma de C puede complicar las intervenciones de endodoncia. En esta imagen lo que observamos es una radiografía intraoral en un hombre de 41 años que muestra una raíz que imita dos raíces separadas. Este mismo paciente se le realiza la tomografía y vemos que una raíz en forma de C. El conducto radicular en forma de C tiene una división, una clasificación, perdón, donde el C1 vemos el conducto radicular sin separación o sin división. En el C2 vemos interrumpido o con separación o división. En el C3 puede estar dividido en 2 o 3 conductos separados. En este caso lo vemos en 2 conductos. En el C4 es solo un conducto y redondo y en el C5 lo encontramos sin conducto. Continuando con las variantes normales de la ATM, tenemos el cóndilo bífido. El cóndilo bífido es una variante normal del cóndilo mandibular que se caracteriza por una separación o un surco superficial o profundo a nivel del cóndilo. La incidencia va desde un 1.3% a un 12.4%, con un ligero predominio a nivel femenino. Y se piensa que hay varias causas del cóndilo bífido, entre las cuales tenemos los factores genéticos, endocrinos, obstructivos a nivel vascular, infección e irradiación y trauma. Alrededor del 60% de los casos son sintomáticos, siendo el principal síntoma la hipomovilidad y la artralgia. Aquí observamos una tomografía de una mujer de 83 años en reconstrucción coronal a nivel del cóndilo mandibular, donde vemos un cóndilo bífido derecho. La cabeza del cóndilo aparece con 2 lóbulos. Continuando con la ATM, tenemos la eminencia articular neumatizada. Tenemos que la neumatización de la eminencia articular es una variante normal que se muestra como una extensión hacia anterior de las celdillas mastoideas. La frecuencia de neumatización de la eminencia articular va desde un 2.1% a un 10% y no hay diferencia entre género. ¿Cómo lo vamos a observar? Como una radiotransparencia de la apófisis cigomática del hueso temporal con una apariencia similar a las celdillas mastoideas sin agrandamiento cigomático ni destrucción cortical, ni extensión más allá de la sutura cigomático temporal. La neumatización de la eminencia articular aumenta el riesgo de fractura o la propagación de infecciones o inflamaciones y tumores hacia la articulación. Aquí observamos una tomografía en un corte axial y en una reconstrucción sagital a nivel de la ATM, donde vemos la neumatización completa de toda la fosa glenoidea. Continuando con las variantes normales de la ATM, tenemos el foramen de Hüschke, también conocido como foramen timpánico. Tenemos que es un defecto del desarrollo en la cara anteroinferior del conducto auditivo externo, que suele cerrarse hasta a la edad de los 5 años. Su incidencia va desde el 7.2% al 18% y puede causar una hernia del tejido de la ATM al conducto auditivo externo o generar complicaciones otológicas después de una artroscopia de la ATM. El radiólogo debe ser consciente de este efecto de desarrollo para evitar un diagnóstico erróneo como una fractura.
Aquí observamos una mujer de 20 años en esta imagen con un agujero, un foramen timpánico. Vemos que la presentación es bilateral, demuestra un defecto cortical, focal, bilateral a nivel de la cara anterior de los conductos auditivos externos. En la imagen de la izquierda, en tomografía, corte axial, vemos una imagen de una mujer de 55 años que muestra una fractura del cóndilo auditivo externo derecho. Recordar de pronto que el foramen timpánico, su presentación casi siempre es bilateral. En cuanto a las trampas e imitaciones en imágenes orales y maxilofaciales, tenemos el pseudoquistes en la radiografía panorámica. Tenemos aquí una pantomografía en una adolescente de 16 años que muestra una región radiolúcida en la mandíbula anterior. Este paciente después debido a esta imagen, se le realizó una tomografía donde muestra que esta era una imagen, era un pseudoquiste, no se visualiza como tal la imagen y esto se debe como tal a la curvatura excesiva de la región mandibular anterior que hace que se presente esta imagen. En la imagen de inferior vemos un quiste óseo simple, una pantomografía y una tomografía donde se evidencia un quiste óseo simple a nivel de la parte anterior de la mandíbula. Continuando con las trampas e imitaciones, tenemos el agotamiento cervical. Tenemos que el agotamiento cervical es un desgaste cervical. Es un fenómeno que aparece como un área radiotransparente en la región cervical debido a las características morfológicas del diente y las diferencias en la atenuación en la radiografía entre el diente y los tejidos periodontales. Como tal, es un estrechamiento de los contornos de la superficie del diente en o cerca de la unión amelocementaria, donde la corona se encuentra con la raíz. Aquí vemos una radiografía en un hombre de 76 años que muestra un desgaste cervical en forma de filo de cuchillo. Y en la imagen B, el diagnóstico diferencial esta es la radiografía de una mujer de 72 años con caries dental, donde se muestra la pérdida o la erosión del esmalte con exposición de la dentina. Esto sería lo que habla el paper. No sé si haya alguna pregunta en cuanto a ello.